Recordando un poco los términos que habíamos usado en la demostración del primer video que le subí y la clase del día 9 de septiembre, habíamos llegado por ambos métodos a de que la distancia que hay entre C y S, es decir, la distancia que hay entre el centro del foco, lo que se conoce como semidistancia focal, C minúscula, es igual a la excentricidad multiplicado por A, que es la distancia del semieje mayor, es decir, la distancia que hay entre C y A mayúscula. Eh, Esto lo habíamos visto de esta manera también así, C minúsculo es igual a E por A, por lo tanto la excentricidad habíamos dicho que era C partido A. Ahora con esto vamos a aplicar algunos conceptos sobre problemas sobre la elipse y vamos a ir recordando algunas de las fórmulas que usamos. Por ejemplo, otra que habíamos usado, que era como la básica, era que la distancia entre el punto y el foco dividido la distancia entre el punto y el pie de la directriz es igual a la excentricidad. Digamos que esa es como la razón fundamental de cualquier cónica, que la distancia entre el punto y el foco sea a una razón siempre constante a la distancia entre el punto y el pie de la directriz. Vamos a encontrar la ecuación de la elipse cuyo foco está en 1,2, cuya directriz es 2x menos 3y más 6 igual 0 y cuya excentricidad es 2 tercios. Siempre recordemos que la condición general para una elipse es que su excentricidad sea mayor a 0 y menor a 1. Habíamos hablado que cuando la excentricidad se acerca mucho a 0, la elipse, los focos y el centro están en el mismo lugar, entonces tendríamos una circunferencia. Mientras que si su excentricidad se acerca mucho a 1, la elipse cada vez se hace más y más plana. Por ejemplo, si tengo una excentricidad que sea mayor a 0 y menor a 1, una excentricidad normal como 0,5, por ejemplo, la elipse tendría una forma como básica. Si la excentricidad se está acercando cada vez más a 0, significa que los focos cada vez se acercan más al centro y la excentricidad cada vez se vuelve más la forma de una circunferencia hasta llegar a una circunferencia exacta en donde la excentricidad es 0. Cuando la excentricidad cada vez se acerca más a 1, la elipse cada vez se hace más y más y más y más chata hasta el punto de llegar a ser una línea recta cuando la excentricidad es exactamente 1. Entonces esto es importante como para entender lo que estamos haciendo. Ahora, con esta información que tenemos acá, vamos a usar la fórmula fundamental, la razón directriz foco, esta que está acá. PS partido PM es igual a 1, es igual a E, perdón. Y entonces vamos a despejar esto y vamos a tener que la distancia entre el punto y el foco es igual a es la excentricidad multiplicada entre la distancia entre el punto y la directriz. Vamos a sacar estas dos distancias por separados. Primero vamos a sacar la distancia entre el punto y S. Primero asignamos que el punto P tiene coordenadas x1, y1. Entonces estamos sacando la distancia entre dos puntos. Sería la raíz cuadrada de x1 menos 1 al cuadrado más y1 menos 2 al cuadrado. Estamos haciendo la distancia entre el punto P con coordenadas x1 y y1 y el foco que es coordenadas 1,2. Eso nos daría PS. Ahora sacamos PM, que es la distancia entre el punto y una recta. Como tenemos esto, 2x menos 3y más 6 como la ecuación de la directriz, entonces vamos a usar la ecuación de la distancia entre un punto y una recta. En este caso tenemos AX, como tenemos que esto es A, entonces tenemos 2 por lo que significa la X. ¿Qué es lo que significa la X? Pues no significa marque la coordenada en X del punto, entonces tenemos 2 por X1 más menos 3 que es B, menos 3 por Y1 más C que es 6, más 6 dividido la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado, es decir, de 4 más 9, la raíz cuadrada de 13. Y por último, la excentricidad que ya la tenemos aquí, que es 2 tercios.
Ahora vamos a hacer un procedimiento parecido al que ya hicimos con la parábola, y es vamos a elevar ambos términos al cuadrado, ambos lados. En este caso tenemos estos dos términos al cuadrado y este término al cuadrado. Cuando elevamos la distancia entre el punto y el foco al cuadrado, se elimina la raíz, por lo tanto nos queda x1 menos 1 al cuadrado más y1 menos 2 al cuadrado. Y del otro lado nos va a quedar 2 tercios al cuadrado, es decir 4 novenos, multiplicado por esto que tenemos acá. Tendríamos la raíz de 13 al cuadrado, tendríamos solo 13, y de este lado pues simplemente nos quedaría la parte de acá al cuadrado. 2x1 menos 3y1 más 6 al cuadrado. Ahora pues vamos a expandir los binomios y vamos a tener el primer término al cuadrado, x1 al cuadrado, menos 2 veces el primero por el segundo, menos 2 veces x1 más 1, que es el menos 1 al cuadrado, más y1 al cuadrado, menos 4y sub 1 más 4 de este lado. Y del otro lado, como tenemos el 4 multiplicando arriba y 9 por 13, que ya le saqué la raíz, lo puedo combinar y me da 4 partido 117 si no estoy mal. Y de acá me da 2x1 más menos 3y1 más 6 al cuadrado. Entonces podríamos pasar a multiplicar este 117 del otro lado. Y para no tener que hacerlo dos veces, lo voy a tachar de acá y lo voy a poner del otro lado multiplicando, es decir, todo esto multiplicando con 117. Ahora por el otro lado pues simplemente vamos a expandir ese trinomio al cuadrado. Primero son los tres términos al cuadrado. En este caso tenemos 2x1 al cuadrado, lo que nos da 4x sub 1 al cuadrado, menos 3y1 al cuadrado, lo que nos da más 9y sub 1 al cuadrado, y 6 al cuadrado, 36. Luego hacemos la combinación de dos veces el primer término por el segundo, dos veces el primer término por el tercero y dos veces el segundo término por el tercero, es decir, combinamos en pares. Los que nos queda dos veces el primer término por el segundo, tenemos 2 por 2, 4, por menos 3, menos 12, x1 y y1. Entonces tenemos menos 12, x1, y1. Luego dos veces el primer término por el tercero, 2 por 2, 4, por 6, 24, x1. Entonces tenemos más 24, x1. Y luego dos veces el segundo término por el tercero, entonces 2 por menos 3, menos 6, por 6, menos 36, y1. Y del otro lado pues lo que ya teníamos, que es 117, multiplicado por todo esto que está acá, que es x1 al cuadrado, menos 2x1, más 1, más y1 al cuadrado, menos 4y1, más 4. Luego se recuerdan que el término que está a la izquierda está multiplicado por 4, así que todo esto está multiplicado por 4. Entonces ahora no queda más que este es el trabajo un poco tedioso que se los voy a dejar para que lo hagan. Multiplican cada uno de estos términos y los van pasando al otro lado y los van cancelando los que tengan que estar. Eso les va a dar la ecuación general de la elipse. Por ejemplo, en el primer término tendríamos 117x1 al cuadrado menos 16x1 al cuadrado. Entonces 117 menos 16, porque este va a restar ambos lados, entonces 117 menos 16 tendríamos 101x al cuadrado. Luego con el siguiente término, por ejemplo y1 al cuadrado, pues aquí tenemos y1 al cuadrado, que es 117 y1 al cuadrado, y 9 por 4, 36. Entonces vamos a tener 117 y1 al cuadrado menos 36, lo que nos da más 81 y1 al cuadrado. Luego lo mismo con 117 por 2x1, que es 234, y del otro lado tendremos 4 por 12x1, hacemos la resta
y nos queda menos 330 x sub 1. Lo mismo pasaría con la y, lo que nos daría menos 324y. Ahora con el término combinado xy que tenemos acá, 4 por menos 12, va a salir negativo, lo paso al otro lado y me va a dar el resultado, que es más 48 x1 y1. Y por último, los números sueltos, que serían 117 por 4 y 4 por el valor que está suelto acá, que es 36. Hago la suma de las dos operaciones y me da más 441 igual a 0. Entonces esta sería la ecuación general de una elipse con foco en 1,2, directriz 2x menos 3y más 6 y excentricidad 2 tercios. Y aquí está el dibujo final de GeoGebra de la ecuación que acabamos de graficar, de la elipse. Es una elipse que no tiene los ejes en su punto de coordenada. Obviamente no vamos a hacer este tipo de ejercicios con los ejes movidos para poder sacar información de la elipse, sino desde este punto de vista, que es encontrar una ecuación de la elipse por medio de la propiedad foco directriz, que es que la distancia entre el punto y el foco dividido la distancia entre el punto y la directriz es igual a la excentricidad. La información que nos pueden dar en este tipo de ejercicios es foco, directriz y excentricidad para poder sacar la ecuación general. No nos van a pedir que lo factoricemos porque esto es un poco difícil de factorizar por el término xy, que vamos a ver ya con más detalle en el siguiente informe. Pero esta sería para que ustedes vean que es una elipse.